Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Yo soy Daisy y hoy te estaré contando por qué el Evangelio me lleva a mí a dejar definitivamente la religión. Así que sin más preámbulo, te invito a que me acompañes a escuchar de esta historia. Ahora, ¿por qué es el Evangelio lo que me lleva a mí a dejar la religión? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio fue un mensaje que trajo Jesús, donde básicamente hablaba: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona, no juzgues, ayúdalo. Ahora bien, ¿por qué los fariseos matan a Jesús? Eso está en Juan 11:47 por ahí. De todas maneras lo dejo por acá. No lo recuerdo exactamente, pero por aquí te lo voy a estar colocando. Ellos estaban preocupados porque decían: este hombre está haciendo muchos milagros y la gente le puede tener fe a él y podemos nosotros perder el poder. Esa era su preocupación. Y Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar. De hecho, los fariseos criticaban a Jesús diciéndole que tus discípulos comen con las manos sucias, que profanan. Ahora bien, ¿por qué fue necesario que Jesús muriera? ¿Por qué fue necesario todo este sacrificio? ¿Por qué tan sencillo como que, bueno, si ustedes creen eso, bueno, ya ustedes? ¿Por qué es necesario para Dios? Porque Dios te dijo: yo no te condeno. Porque en la Biblia habla de que aquel que hace pecado, porque el pecado, según la definición bíblica, es que todo aquel que traspasa la ley es pecador. Pero Jesús vino a decir que te libera de ella. Que tú no perteneces a este mundo para estar cumpliendo leyes. Que tú simplemente debes de estar en comunión con Dios. Básicamente ese es el mensaje. Ahora, fue tanto el amor del Padre, como lo dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿No se pierda en dónde? En las tantas cosas que ya había colocado la iglesia de ese entonces. Una iglesia con una cerviz demasiado dura. No les importaba realmente si Jesús estaba haciendo buenas obras. A ellos les interesaba era su poder. Estaba a ese nivel la iglesia que no le importó elegir a Barrabás que a Jesús. Entonces, en lo particular, sabiendo de este mensaje, que el mensaje que Dios dio y que Jesús tuvo que demostrar luego, porque viene lo otro. ¿Por qué Él se tiene que dejar matar para entonces después resucitar? Esos dos hechos tuvieron que haberse cumplido porque Él tenía que demostrar con su resurrección que Él era el Hijo de Dios y que todo lo que enseñaba era lo que realmente el Padre quería que se hiciera. Tan sencillo como es. Después de resucitar, duró 40 días, se le presentó a más de 500 personas y demostró que era el Hijo de Dios. Pero más que demostrar que era el Hijo de Dios, demostró que el mensaje que él había dejado era lo que realmente Dios quería. Pero, ¿por qué yo salgo de la religión a causa de esto? Bueno, te cuento que en lo particular me estaba volviendo un fariseo. Estaba diciéndole a Dios que no solamente basta con yo querer a mi hermano, no solamente basta con yo perdonar al otro, no solamente basta con dejar de hablar de la gente, sino que yo digo que no hablo de la gente, pero aquel que no se congrega donde yo estoy, yo digo que no sirve. Resulta que yo, Daisy, me estaba convirtiendo en un fariseo al decirle a Dios: no, es que no es como dijo tu hijo. No es solamente perdonar al hermano, no es solamente quererte a ti, no es solamente hacer el bien. Es que yo tengo que cumplir con diversas normas, yo tengo que cumplir con diversas cosas, yo tengo que congregarme en un sitio, yo tengo que asistir, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y yo me tengo que quitar cosas para que yo me pueda ganar estar contigo. Estaba casi que la nieta de Caifayo, la bisnieta. Viene lo otro. ¿Por qué Dios manda a su hijo? Porque para él fue importantísimo que realmente sepas que estar con Él no es cargarte de obras, porque la obra de Dios es que solo creas. La única obra que viene de tu parte o que viene de la mía, porque hablo de mí, es creer en el mensaje. Lo que pasa es que los entiendo porque es que costaba creer. ¿Cómo que yo me gano algo tan bello, tan hermoso, nada más con creerle a Jesús? O sea, yo no tengo que hacer más nada. Yo no tengo que sacrificarme, tengo que quitarme cosas del mundo para ganarme esa vida eterna. Entonces yo, Daisy, me doy cuenta de que estoy haciendo lo que no me están mandando a hacer. ¿Por qué no le creo a Jesús? ¿Por qué no creo en ese mensaje que Él vino? Porque Él me lo demostró, Él resucitó, ahí están los escritos. ¿Por qué sigo criticando al hermano? ¿Por qué me sigo llenando
de prejuicios. Y es importante para Dios que yo lleve una vida como Jesús dijo que tenemos que hacerla, porque el enviado de Dios fue Jesús. ¿Por qué entonces yo le voy a agregar? Me estaba llenando de cosas. Básicamente, por eso, en lo particular, dejo la religión. Bueno, y eso ha sido todo lo que he contado con respecto al por qué salí de la religión. Realmente quien me ha puesto a contar esto ha sido Dios mismo. Y quien ha organizado todo esto ha sido Él de una manera maravillosa. Después te contaré en un video cómo fue esta organización de conceptos, de versículos. Todo eso me lo trajo Él a la mente. Me lo recordó. Había en mi corazón el por qué lo hice, si estaba clara, pero Él fue el que me ayudó a organizar el contenido. Realmente es tremendo maestro. De eso yo sé que tú también estás seguro. También me ha mostrado de seguir contando esto porque tiene mucho pueblo, muchísimo pueblo en todo el mundo a la que le ha mostrado cosas preciosas y que tan sencillo que no se atreven a contarlas. Dios te invita nuevamente a que no niegues lo que Él te ha mostrado por ser juzgado. Así que nos vemos en un próximo video en la que te estaré contando más sobre todas las enseñanzas que he recibido de parte de Él. Bendiciones para todos ustedes y que Dios les siga llenando de su presencia y de su amor. Hasta la próxima.